Bueno, jóvenes, para dar finalidad al tema de modelaje de QSAR, veremos algunas de las limitaciones, como comentamos en la última clase, y repasaremos acá. Entonces, ¿cuáles son los retos que se deben tener en el modelaje de las relaciones de estructura-actividad cuantitativas? Bueno, como yo les comentaba, es muy importante tomar en cuenta la heterogeneidad de los datos, ¿de acuerdo? En el ejemplo que yo les mostraba a ustedes en la clase, era un método para correlacionar un descriptor que vamos a llamarle este, anfipaticidad para tratar de predecir la lisis de eritrocitos, o sea que tan fácil se rompen los glóbulos rojos. Esos péptidos son péptidos antimicrobianos que tienen estas características y utilicé un descriptor físico-químico, que es una publicación en desarrollo, llamado anfipaticidad. Como ustedes pueden ver, la correlación da básicamente perfecta, da muy bien con este descriptor, es un coeficiente de correlación de casi de 1. No obstante, es muy interesante que cuando se utiliza un péptido cuya estructura fue elucidada en un sistema distinto, la correlación se pierde, ¿de acuerdo? Y eso básicamente viene a hacer alusión a este primer principio, a la heterogeneidad de los datos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante para los estudios de QSAR, muchachos, que el modelo que se haya utilizado sea el mismo, el modelo experimental. En este caso, los péptidos en azul tienen un mismo modelo de mimético de membrana, esto es, la estructura tridimensional fue elucidada en un ambiente de membrana idéntico, mientras que el que está en color rojo fue en un tipo de mimético de membrana biológica distinto a esos azules, y como ustedes pueden ver, la correlación se pierde, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saber que los datos in vivo que se usen pueden ser de diferentes especies, esto no puede ser, ¿de acuerdo? En modelos que usar tenemos que intentar ser lo más estrictos posibles en utilizar datos homogéneos, ¿ok? Otra cosa importante es, y que es parte de los retos, es el uso de las unidades apropiadas. Acá dice más bien son como errores. Usar unidades inapropiadas y un rango muy pequeño de puntos finales. Puntos finales me refiero a respuestas, ¿de acuerdo? Al resultado que vamos a obtener. Siempre, muchachos, los puntos finales o los valores a obtener en el sistema deben estar expresados en unidades molares, ¿de acuerdo? Mol entre kilogramo, como sea, ¿de acuerdo? Nunca puede ser en unidades de peso, o sea, miligramos entre kilogramos, etcétera. Siempre deben ser unidades molares, ¿de acuerdo? Es muy importante, muchachos, también que el error experimental en estos estudios de CUSAR deben de ser, muchachos, por lo menos para obtener un buen CUSAR, un buen modelo de CUSAR, el error experimental debe estar al menos en una unidad logarítmica, ¿de acuerdo? De lo contrario, estaríamos en un rango muy pequeño de respuesta y el error puede ser muy grande. Otro de los grandes retos que hay o de los errores que se cometen, muchachos, muchas veces en los que usar es usar descriptores cofundados, ¿de acuerdo? Si los descriptores son altamente colineales, o sea que sean altamente correlacionados, ellos pueden contribuir a la misma información dos veces, ¿de acuerdo? Eso tiende a cofundar una asociación estadística y hacer más difícil deducir la interpretación mecanística de un QSAR, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vamos a utilizar un log-p como descriptor, muchachos, acá tendría poco sentido, chicos, disculpen, o sea, si vamos a utilizar un log-p como descriptor, como les decía acá, si vamos a utilizar un log-p como descriptor, tiene poco sentido usar también como descriptor una solvatación en agua o una solvatación en octanol, ¿de acuerdo? Porque ellos vienen a dar, a fin de cuentas, el valor de log-p, entonces en realidad esperaríamos una alta colinearidad entre el descriptor log-p y solvataciones, ¿de acuerdo? De una misma sustancia. Otra cosa también es el uso de descriptores no interpretables. Ocurre muchas veces, muchachos, que los QSAR se usan para dar una visión al mecanismo de acción bajo lo cual uno está estudiando. Pero bueno, se debe reconocer que por más que se tenga una buena correlación, esta no siempre da una garantía de causalidad, ¿ok? Algunos descriptores a veces no son claramente definidos o identificados y frecuentemente eso no permite dar una interpretación del mecanismo, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno conoce el mecanismo, al menos de una manera muy general y puede usar descriptores relacionados con ese mecanismo, los modelos de QSAR nos pueden dar una ayuda muy grande, ¿de acuerdo? Por eso hay que usar descriptores que sean interpretables, o sea, que estén dentro del rango de estos estudios, ¿de acuerdo?
Otra cosa importante es los errores en los valores de descriptores. Hay ejemplos de QSAR, por ejemplo, para unas correlaciones que se utilizaron, el 4-nitrofenol. Algo importantísimo es el valor experimental a usar. Y un estudio un review sobre diferentes modelos que usar, observó que para esta sustancia hay valores de log P experimentales reportados, muchachos, en un rango de 0,76 a 2,08. Es un rango enorme. Estamos hablando más de 1,5 unidades. Y es el valor experimental, ¿de acuerdo? No es una técnica computacional que puede tener un poco más de error, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes técnicas, etcétera. Y en este caso los valores experimentales deberían andar más cerca, o sea, dentro del rango de la incertidumbre experimental. Me refiero más o menos 0,3 unidades, 0,5 unidades. En este caso, una unidad y 30 o una unidad y media es muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado de ser muy crítico en los valores experimentales que se están buscando. Usualmente usar bases de datos confiables o grupos de investigación que tengan muchos años utilizando esa técnica y reportando valores, ¿de acuerdo? Otra de los retos es la pobre transferabilidad que tienen algunos QSAR, ¿de acuerdo? ¿Por qué se da eso, muchachos? Bueno, por una documentación no adecuada o por la carencia, muchachos, de la confiabilidad de los descriptores usados, ya sea experimentalmente o en un software, ¿de acuerdo? Todo depende mucho de qué tan fiables son los datos o qué tan fiable es el software que se utilizó para hacer esos estudios. ¿Ok? Otras cosas importantes es ver y tener un dominio de aplicabilidad definido y adecuado. ¿Ok? Por eso los retos o de los errores que se hacen es usar justamente un dominio de aplicabilidad no adecuado o no definido. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por dominio de aplicabilidad, muchachos? Bueno, es la respuesta y el espacio, la estructura química en la cual el modelo hace predicciones. ¿De acuerdo? Hace estas predicciones con una confiabilidad dada. Por ejemplo, nosotros no podemos usar, como ya les explicaba, el modelo de péptidos para ver su enlace a este receptor, que era un complejo del grupo de histocompatibilidad mayor, ¿de acuerdo? Ver cómo se unían esos péptidos para generar una respuesta inmune deseada. No podemos usar pequeñas moléculas. ¿Por qué? Porque este QSAR, jóvenes, se hizo básicamente con péptidos. Entonces el espacio químico de péptidos es muy distinto al espacio químico de las pequeñas moléculas, ¿ok? Entonces es muy importante saber y usar el dominio de aplicabilidad, como se los definí anteriormente. También es importante no hacer omisión de datos sin tener un conocimiento, ¿ok? Es muy probable que estos valores anómalos, o como yo les decía a ustedes, outliers, pueden ser, se pueden quitar, como yo les explicaba, estos datos en rojo, pero acá yo les dije a ustedes, muchachos, que era basados en un criterio, que estos péptidos tenían grupos sulfidrilo que se oxidaban y por ende no nos daban un resultado experimental confiable, ¿de acuerdo? Pero no podemos hacer eso solo porque sí. O sea, por ejemplo, yo no quité este valor de acá arriba, aunque está un poquito desviado. ¿Por qué no lo pude quitar? Porque cumple con el requisito de los otros compuestos, no tiene nada anómalo. Entonces yo no puedo quitarlo solo porque sí, solo para que mis datos den mejor, ¿de acuerdo? Tienen que ser retirados con un criterio, ¿ok? Además es importante, muchachos, no utilizar datos químicos replicados. ¿A qué me refiero? Cuando uno hace un QSAR, muchachos, tiene que tener lo que uno llama un training set y un data set. El training es básicamente para lo que ustedes utilizan el modelo de QSAR y entrenarlo. O sea, tienen un grupo de estructuras, muchachos, que van a utilizarlas y van a crear el QSAR. Después tienen un grupo de moléculas que las vamos a usar para ver si el modelo puede predecir esas actividades. ¿Qué es importante? Obviamente que las estructuras del training y del dataset no pueden ser iguales, ¿de acuerdo? Tienen que ser diferentes. Aunque tengan grupos funcionales químicos similares y tengan un espacio químico similar, no pueden ser idénticas, ¿de acuerdo? Porque si no, estaríamos cayendo en un error importante, ¿de acuerdo? Al menos más en la interpretación. Estaríamos mejorando la estadística, pero no de manera realista, ¿de acuerdo? Otro de los retos importantes, muchachos, es el no sobreajustar los datos, ¿de acuerdo? Y acá se usa una regla básica que se llama la regla de Topliss y Costello. Esta regla, muchachos, básicamente nos viene a decir que el radio, o sea, la razón de las sustancias usadas en el training set a los descriptores debe ser de al menos 5:1, ¿de acuerdo? Cuando se usan modelos lineares simples. O sea que si tenemos un descriptor, disculpen muchachos, sí, un descriptor debemos de tener mínimo 5 moléculas para hacer el QSAR. O sea que si tenemos 2, 10 y de ahí se hace la regla de Topliss y Costello, ¿de acuerdo?
Entonces es una regla para tener alguna significancia estadística en modelos lineales, ¿ok? Otra cosa importante es que no se debe usar un número excesivo de descriptores en QSAR, ¿de acuerdo? De ahí se puede usar el principio de este monje, que es un principio muy antiguo que se llama la rasuradora de Occam, que bueno, básicamente dice que las entidades no deben ser multiplicadas sin necesidad. Una mejor traducción, muchachos, de este principio de lógica utilizado para resolver problemas, es un campo un poquito más filosófico, pero se aplica en QSAR, es que básicamente usualmente ¿cómo decirles? La interpretación más sencilla, muchachos, o el modelo más sencillo tiende a ser el correcto, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, utilizar esta regla. ¿A qué me refiero? ¿Para qué vamos a usar 500.000 descriptores para tener una respuesta baja? Primero, no cumpliríamos con la regla de Topliss y Costello, y también, muchachos, estaríamos usando un gran número de descriptores que haría poco legible o poco interpretable un mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, un claro ejemplo, la longitud de una molécula, acá abajo como dice, la longitud de una molécula da la mejor correlación con afinidad a fibras, ¿de acuerdo? Me refiero a fibras sintéticas, esto es un modelo más aplicado en industria textil. Y este modelo simple es mucho mejor que el de Confa, porque yo les he explicado a ustedes que usábamos campos de análisis de campos hidrofóbicos, de ese tipo, que tiene una complejidad mucho mayor. Y vean que una cosa tan simple como la longitud de la molécula nos puede dar un mejor descriptor inclusive que Confa. ¿Ok? Entonces de eso viene a ser poco alusión a la regla de Occam, o que le llaman la rasuradora de Occam. ¿Ok? Finalmente, muchachos, a veces en los modelos QSAR se usa una estadística inadecuada. Por ejemplo, a veces no se reporta únicamente un R para comparar QSARs, o sea, un coeficiente de correlación de Pearson individual, y no uno global. A veces cuando se quieren comparar QSAR, muchachos, es importante utilizar el R ajustado, ¿de acuerdo? Eso nos permite, muchachos, poder comparar por el número de descriptores que se hayan usado en cada uno de los QSAR, ¿de acuerdo? Y es muy importante, y pocos estudios los hacen, es reportar la correlación individual de cada descriptor. O sea que si utilizamos para definir qué sé yo, como lo vimos antes, la permeabilidad de una droga en función del log P, del número de enlaces de grupos de donadores de hidrógeno, el número del área superficial, es bueno reportar cuál es la correlación de cada uno de esos descriptores en el modelo, ¿de acuerdo? O sea, reportar su correlación individual. A veces, muchachos, también hay una carencia de autoescalado de los descriptores. ¿A qué me refiero con esto? A veces tenemos, muchachos, 4 descriptores distintos. El primero tiene un rango de respuesta de valores de 0 a 1, el segundo de 0 a 2, el tercero de 0 a 5. ¿Me entienden? Me refiero al valor del descriptor. Y tenemos un cuarto descriptor que su escala va desde 0 hasta 10.000. Probablemente este descriptor no sea el más importante, pero dado ese valor numérico tan amplio, muchachos, este, se lleva todo el peso del QSAR y quizás no sea lo más importante. Por eso a veces hay que usar un autoescalado. Para eso hay diferentes técnicas estadísticas con las cuales se puede hacer algoritmos matemáticos para ello, y es importante tomarlos en cuenta cuando los valores de un descriptor andan muy distintos unos de otros, ¿de acuerdo? También, muchachos, uno de los retos es también la mala interpretación que tienen en la estadística, muchachos. A veces uno encuentra estudios, por ejemplo, un estudio de QSAR de solubilidad acuosa, reportan que la fiabilidad que tienen o el error con el que pueden dar sus valores es de 0.08 unidades logarítmicas, muchachos. Sin embargo, el error experimental anda en 0.6. Eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Que el error del modelo sea mucho menor que el valor experimental. Usualmente el modelo tiene un error un poco mayor, ¿de acuerdo? Tampoco puede ser mucho mayor porque si no perdemos fiabilidad, pero esto es ridículo. Esto lo que nos dice es que probablemente haya un overfitting o haya un sobreajuste del modelo, ¿de acuerdo? También, muchachos, a veces no se considera la distribución de los residuales. Eso es muy importante en la estadística para que nos diga qué tan bien o qué tan bueno es el modelo, porque eso nos podría ayudar a distinguir qué tipo de error existe, si hay un error sistemático o un error aleatorio, ¿de acuerdo? Los errores aleatorios, muchachos, están presentes en muchos estudios y se dan por lo mismo para la aleatoriedad, pero si hay un error sistemático, es bueno saber reconocerlo, muchachos, para intentar corregirlo, ¿de acuerdo? También tiene que haber una validación externa, deseablemente, no siempre es sencillo, pero muchas veces
debería poderse hacer, que otro laboratorio haga el mismo modelo, lo utilice y debería dar valores muy similares. Finalmente, muchachos, a veces los QSARs no tienen una interpretación mecanística y de ahí nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Tienen los descriptores alguna interpretación físico-química que es consistente con el mecanismo que se conoce? Y también hay algunas referencias literales que pueden ser citadas para soportar o para dar fiabilidad a ese mecanismo que se obtuvo con base en el QSAR. Entonces son dos preguntas que tenemos que contestarnos en este tipo de estudios. Bueno, con esto damos fin a la parte de QSAR, muchachos. Espero les haya agradado y un placer, ¿de acuerdo? Haberles ayudado con este tema.